¿A qué hora tienen su receso, pues? De 8:49. De 8:49, ¿no? Sí, Bueno, miren, ustedes son los que siempre se conectan, así es que vamos a comenzar. Ya quien se vaya conectando, que se vaya uniendo a la clase, ¿no? Nada más déjenme aquí, porque sí es un poquito largo lo que les tengo que explicar acerca de el método de la adjunta. Entonces, déjenme compartir pantalla. profe, pero el método de la adjunta es, bueno, yo nada más investigué de orden 2 y de orden 3 porque la de orden 4 ya está más larga el procedimiento. Pues va a ser el mismo procedimiento, pero pues sí, obviamente entre más grande sea la matriz, pues más largo. Sí, es el mismo procedimiento, nada más que como vas haciendo determinantes, van haciendo más. Sí. Perdón, este es de la clase anterior. Ver dónde está álgebra. Entonces ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aquí tenemos varias cosas. Para empezar con el método de la inversa, primero tenemos que ver, por el método de la adjunta, perdón, tenemos que ver otros temas anteriores, que es conocer qué es un menor y qué es un cofactor. Entonces, voy a empezar por esta parte de definirles qué es un menor, para que así vayamos entendiendo todo y cada uno de los puntos. Como voy a estar viendo otra pantalla, por favor, si alguien quiere entrar, hay que me mande mensaje. Tenemos la definición de un menor. Todo esto hablando en términos de determinantes. Dice, sea una matriz de n por n, el menor m subíndice ij, tenemos menor subíndice ij de la matriz de n menos uno por n menos uno que se obtiene de A, eliminando el renglón I, la columna J se va a llamar menor. Entonces yo voy a ponerles aquí lo que les acabo de decir. Dice, sea A una matriz de orden n por n. Es decir, mismo número de renglones con mismo número de columnas. Y tenemos que el menor se denota con la letra M y sea M subíndice I y J. Recuerden que I nos indica renglón o columna. ¿Recuerdan que era I? ¿Qué nos decía I? Renglón. El renglón. Correcto. I es el renglón y J es la columna. Entonces aquí nos están reduciendo, de acuerdo al número que nos digan ahí en el menor, es el renglón y la columna que vamos a reducir. Por eso acá dice que es n menos uno por n menos uno que se obtiene de A eliminando. Eso está muy sencillo, no nos vamos a llevar mucho tiempo aquí. El renglón I y la columna J. Y a esto se le conoce como menor. Entonces, lo único que me está indicando aquí es que me van a dar un valor para el renglón y para la columna que yo tengo que eliminar. Y el resultado de esto que yo voy a eliminar va a ser el nuevo menor. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A y sus elementos de la matriz son 2 menos uno, 4, 0, 1, 5, 6, 3 y menos 4. Y me piden calcular el menor 1, 3 y el menor 3, 2. Entonces vamos a calcular el primero. El menor 1, 3.
me está indicando qué renglón. Recuerden que el primer numerito me indica renglón. El uno, profe. El renglón uno. Entonces, el renglón uno está conformado por 2 menos uno y 4. Y dice columna 3. La columna 3 es los elementos 4, 5 y menos 4. Lo que yo acabo de sombrear ahorita son los elementos que estoy quitando. Y la matriz o el menor uno 3 queda ahora como 0, 1, 6 y 3, o sea, los elementos que quedaron sin sombrear. Y eso es todo. Ahí encontré el menor uno 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si encontramos el siguiente, que es el menor 3 2? Voy a ponerlo ahora de otro color, de amarillo. Dice renglón 3. Y renglón 3 es 6, 3 y menos 4. Y columna 2, mi columna 2 es uno, 1 y 3. Los elementos que no quedaron marcados de amarillo, ¿quiénes son? Son el 2, el 4, el 0 y el 5. Y listo. Ahí ya tengo mi menor 3 2. No sé si se entiende ahí. Sí, profe, sí se entiende. Entonces, para calcular el menor, lo único que yo tengo que hacer es eliminar el renglón y la columna que me está indicando en esta parte de aquí. Esos numeritos es los numeritos que me está indicando qué renglón y qué columna es la que yo voy a eliminar. Así de sencillo es calcular. No sé si queda claro o tienen alguna duda. No, maestra, está claro. A ver, vamos a poner otro ejemplo ahora de una matriz de 4 por 4. Sigue siendo lo mismo. Voy a escribir mi matriz. Obviamente esta es una matriz más grande. Es 1 menos 3, 5 y 6. Segundo renglón, 2, 4, 0, 3. Siguiente renglón, 1, 5, 9 y menos 2. Y último renglón, 4, 0, 2 y 7. Esta es mi nueva matriz A. Y me piden calcular el menor 3 2 y el menor 2 4. Para calcular el menor 3 2, me dice renglón 3. Entonces vamos al renglón 3, 1, 2 y 3. Todo el renglón completo lo cancelamos. Y columna 2, toda la columna 2 la cancelamos. Y por lo tanto me queda para el menor 3 2 los elementos que no puse en amarillo, que sería 1, 5 y 6. 2, 0 y 3. 4, 2 y 7. Y este es mi menor 3 2. ¿Sí queda claro? Nando Sí. dice que sí. Bueno, ahora ustedes me... ¿Qué peso ahí? Ustedes denme el siguiente menor, que sería menor 2 4. ¿Cómo quedaría el menor 2 4? 1, 3, 5, A ver, uno, 1, cinco, 3. nueve. A ver, es Ajá. 1 menos Uno 3 menos y 3, 5. 5. Ajá. Ajá. 2, 4, 0. Perdón, 1, 5, 9. 1, 5 y 9. 4, 0, 2. 4 0 2. ¿Están de acuerdo con Daniel? Sí, profe. Sí, profe, está ahí. Bueno, como pueden observar, el menor, aunque sea una matriz más grande, es exactamente lo mismo, solamente es de eliminar el renglón y la columna que me están diciendo ahí. Entonces, como no hay dudas, creo yo, aquí de este tema, vamos a pasar al siguiente, que es la continuación de esto, que me va a seguir
sirviendo para calcular la adjunta. Empecé con menor porque me va a servir para calcular la matriz inversa por el método de la adjunta. Otra cosa que debemos de saber son los cofactores. No sé si dentro de su investigación ustedes lo encontraron, pero aquí se los voy a definir. Dice, sea una matriz de n por n, vamos a escribirlo de una vez, sea A una matriz de n por n, el cofactor IJ de A, denotado por A subíndice IJ, está dado por, y tenemos una fórmula. Dice, cofactor de A subíndice IJ va a ser igual a menos 1 elevado al exponente I más J por la determinante del menor I subíndice J. Nosotros vamos a tener algo aquí. Cuando nosotros tengamos un número par para lo que es la suma de I más J, pues ese menos 1 se va a volver en uno positivo. Recuerden que todo número negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo. Entonces podemos escribir aquí que el menos 1 que está elevado al exponente I más J va a tener los siguientes valores. Va a ser 1 positivo cuando la suma de I más J nos dé un número par, y va a ser menos 1 si la suma de I más J nos dé un número impar. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo para entender esto que les acabo de poner aquí. Entonces, sería ejemplo 1. El ejemplo 1 dice lo siguiente. Tenemos una matriz de 4 por 4, que sería la que ya escribimos acá arriba, para seguir trabajando con la misma matriz. Era los valores de la matriz 4 por 4A. Lo voy a volver a reescribir aquí. Es 1 menos 3, 5 y 6. 2, 4, 0 y 3. 1, 5, 9 y menos 2. Y el otro es 4, 0, 2 y 7. Ahí tenemos nuestra matriz de 4 por 4 que ya la teníamos en la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer aquí es calcular el cofactor. Voy a poner aquí. Calcular el cofactor A32. Entonces, de acuerdo a la fórmula que yo les acabo de poner aquí, ¿qué me dice? ¿Qué necesito? Necesito encontrar primero cuánto vale el menor 3,2. Y si se acuerdan, ya lo hicimos aquí arriba. Aquí está. Por eso puse la misma matriz, para que ya nos ayudáramos con el cálculo que hicimos anteriormente. Entonces, vamos a escribir la fórmula. Dice que la fórmula sería A32 es igual a menos 1 elevado a los exponentes de I más J. Entonces, ¿I cuánto vale? Sería 3 y J que es 2, o sea, 3 más 2.
y aquí lo vamos a multiplicar por el determinante del menor 3, 2. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos da la suma de 3 más 2? 5 sería ¿Nos da un menos número 1. par o un número impar? Nos da impar, sería menos 1. Nos da un número impar, entonces sería menos 1 y ponemos cuánto vale la matriz del menor 3, 2. Entonces voy a escribir mi matriz o mi menor 3, 2, que es el que ya calculamos aquí arribita, y es 1, 5, 6, y el otro era 2, 0, 3, y por último 4, 2, 7. Entonces era el menor 3, 2. Aquí para los que no me siguieron es renglón 3, columna 2. 1, 5, 6, 2, 0, 3, 4, 2, 7. Y ahora tengo que calcular su determinante. ¿Recuerdan cómo calculábamos determinantes? ¿Se pueden Teníamos que, agregar filas o ahí directo? ¿sí? Entonces, vamos a realizar y recuerden que por último vamos a multiplicar por menos 1. Entonces sería, voy a hacerlo aquí en la parte de abajo porque ahí arriba ya no va a entrar. Entonces sería menos 1 y voy a poner aquí un paréntesis para indicar todo lo que vamos a multiplicar. 1 por 0 por 7 me da 0. 2 por 2 por 6, serían 2 por 2 son 4. Por 6 da positivo 24. y tenemos 24. Ahora tenemos 4 por 3 por 5. 4 por 3 son 12. Por 5 60. son 60. Ahora vamos con los que cambian de signo. 4 por 0 por 6 me da 0. Entonces voy a poner menos 0. 2 por 3 son 6. Por 1 son 6 positivo. Me da menos 6. Y 7 por 5 son 35. Por 2 son 70 y me va a dar negativo. Entonces realizamos la suma de esos valores y luego lo multiplicamos por menos 1. 24 más 60 menos 6 menos 70. Nos da un valor de 8 positivo. Pero recuerden que hay que multiplicarlo por 1 negativo. Entonces menos 1 por 8 nos da menos 8. Y eso es lo que vale nuestro cofactor A32. No sé si se entendió o alguien tenga alguna duda. ¿Se entendió, muchachos, o hay alguna duda? Muy bien. El exponente Orlando 3 más 2 solo nos sirve aquí para determinar si va a ser negativo o si va a ser positivo. Si tú elevas menos 1 a la quinta potencia, me da que es menos 1. Para eso fue esta partecita de aquí. Para evitar estar poniendo menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Entonces, a ver, vamos a calcular de esta misma matriz que tenemos aquí, pero ahora vamos a calcular el cofactor A24. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, hacemos A24, sería menos 1 elevado al exponente 2 más 4. ¿Y cómo nos va a quedar el menor? Este menor también ya lo hicimos. Aquí está acá arriba. Entonces sería el menor A24 es 1 menos 3 y 5. Luego 1, 5 y 9. Y el último renglón sería 4, 0 y 2. Y checamos. La suma de estos exponentes me da un número par o un número impar. 2 más 4 me da par o me da impar. Me da par. Entonces quiere decir, según lo que les escribí aquí,
que como es un número par, va a ser 1 positivo. Entonces, lo vamos a poner solamente para que no se pierdan, pero cuando sea 1 positivo ya no es necesario ponerlo, porque ya sabemos que todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Y los valores de la multiplicación, ¿cuánto nos va a dar? Es 1 por 5 por 2, serían 10. 1 por 0 por 5 me da 0. 4 por 9 por 3, negativo, me da 108 y sería negativo. Menos 108. Vamos con los que cambian de signo y es 4 por 5 por 5, me da 100 positivo, entonces va a ser menos 100. 0 por 9 por 1 me da 0 y 2 por menos 3 por 1 sería Más menos 6. 6 y cambia a más 6. Entonces hagamos la suma de los términos que están dentro del paréntesis, suma y resta, y tenemos que A24 sería 10 positivo menos 108 más 100, no, menos 100, perdón, más 6 positivo. ¿Y cuánto nos da? Menos. Menos 192. Y listo. Ya encontré dos cofactores en una sola matriz. Y así puedo seguir calculando más de esta misma matriz. O sea, de una sola matriz yo puedo calcular varios cofactores. No sé si se entiende esta parte de los cofactores o alguien tenga alguna duda. Esto nos va a servir para el método de adjunción. De la adjunta, sí, vamos a seguir para el método de la adjunta. Por eso pregunto, ¿ya quedó claro? Sí, tenía la duda de dónde salían los factores de 3 más 2, pero ya me quedó claro. Ajá. Sí, son estos que tenemos aquí. Es que en la investigación salían esos números y la verdad no entendía de dónde es que ¿Cómo sacaban. habían llegado ahí? Sí, ¿Cómo se elimina esos estaban. dos más cuatro? ¿Perdón, qué? No entendí la pregunta. ¿Cómo se elimina ese 2 más 4 del menos uno? ¿Cómo se elimina ese 2 más 4? La misma pregunta que hizo Orlando. Y aquí está, mira, en color amarillo. Si tú tienes que te da un número par esa suma, sabes que te va a dar un positivo. Y si tú tienes que te da un número impar, sabes que te va a dar negativo. Entonces no tiene caso que tú pongas en la calculadora menos 1 elevado a la 6, si ya sabes que es un número par y te va a dar positivo. O menos 1 elevado a la quinta potencia, si ya sabes que te va a dar menos 1. Ok. Que si gustas lo puedes realizar, pero pues es perder un poquito de tiempo. Entonces ya tenemos cómo calcular menor, ya tenemos cómo calcular el cofactor. Entonces ya vamos a pasar a lo que es la adjunta. Entonces no hay dudas aquí, ¿verdad? Para que yo pase a la siguiente. Ya casi vamos llegando a la inversa. No, nada, profe. Prosiga. Bueno, entonces vamos a poner aquí adjunta. A ver, permítanme encontrar el ejemplo. Aquí está. La definición es la siguiente. Sea A una matriz de n por n. Recuerden que aquí en la matriz ustedes le pueden poner el nombre que quieran, A, B, C, D, nada más que es con letra mayúscula. Y sea B la matriz de sus cofactores. Quiere decir que voy a calcular el cofactor de cada término.
cofactor 1, 1, 1, 2, 1, 3. Cofactor A2, 1, A2, 2, A2, 3, si fuera una matriz de 3 por 3. A3, 1, A3, 2, A3, 3. Así sucesivamente. Y sea B la matriz de sus cofactores. Entonces, aquí es punto. La adjunta de A, y se escribe como A de J de A, es la transpuesta de B de N por N, y tenemos, es decir, y voy a poner lo mismo que les acabo de poner aquí, solamente que ya con fórmula. Nos quedaría adjunta de A va a ser igual a B a la transpuesta, y vamos a obtener que sería, los elementos van a quedar como A1, 1, A2, 1. No recuerdo si en las definiciones que ustedes buscaron de las matrices encontraron la definición de lo que era la transpuesta. ¿Se De acuerdan hecho, se ustedes? necesita la transpuesta para encontrar la adjunta, ¿no? ¿Perdón qué? Para, o sea, primero se hace la adjunta y después la transpuesta, o al No, revés. no pasa nada si lo haces primero, si primero encuentras los cofactores y después a esa matriz ya le sacas la transpuesta. Ah, ok. La transpuesta de una matriz es solamente cambiar renglones por columnas y columnas por renglones. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a utilizar este determinante que tenemos aquí. Lo voy a escribir aquí. Por si no se acuerdan de su definición, voy a poner aquí una matriz A cualquiera, y es 1, a ver qué, menos 3, 5, menos 3, 5, 1, 5, 9 y 4, 0 y 2. Entonces ahí tengo una matriz A, y si yo quiero calcularle su transpuesta, se escribe así, A subíndice T. Y lo único que tengo que hacer es los renglones, ahora los voy a volver columnas. Es decir, este renglón, primer renglón, se vuelve ahora primera columna. Entonces sería 1, menos 3 y 5. Este segundo renglón lo volvemos columna. 1, 5 y 9. Y tercer renglón lo volvemos columna. 4, 0 y 2. Y listo. Ya calculé ahí la transpuesta de A. Eso es todo lo que hay que hacer para calcular transpuesta. Convertir mis renglones a columnas. O si lo quieren ver al revés, las columnas, convertirlas a renglones. ¿Sí? No sé si queda claro ahí. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula la transpuesta? Sí, queda claro. Sí, en transpuesta solamente es eso, cambiar renglones a columnas o al revés, columnas a renglones. No hay más. Entonces, regresando aquí al método, perdón, a la adjunta, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Vamos a tener una matriz, dice, de n por n, es decir, una matriz cuadrada, y B va a ser la matriz de sus cofactores. Entonces, tengo que calcular los cofactores de cada término. O sea, cada posición le tengo que calcular un cofactor. Eso es lo que se va a hacer un poquito largo.
Ya una vez que calculé esos cofactores, los acomodo en mi matriz, así como los voy obteniendo, los acomodo en mi matriz y después calculo su transpuesta. Una vez que ya tengo su transpuesta, pues ya tenemos la adjunta de esa matriz. Voy a poner el ejemplo aquí. Va a estar un poquito largo, creo que no nos va a dar tiempo de terminarlo, pero trataremos de hacerlo lo más posible. Vamos a tener la matriz A y sus elementos son 2, 4 y 3, 0, 1 y menos 1, 3, 5 y 7. Entonces, me están pidiendo aquí calcular la adjunta de A, ¿sale? Entonces, tengo que calcular cada uno primero de los cofactores, que sería A11, A12, A13, luego pasamos al siguiente, A21, A22, A23, y luego el siguiente renglón, A31, A32, A33, ¿sale? Y acomodamos nuestros términos. Son 9 en total, ¿no, profe? Sí, 9 cofactores que tenemos que calcular. O sea, el número de elementos que tenga la matriz son los cofactores que debemos calcular. Entonces, empezamos. Voy a ir poniendo aquí. Tenemos A11. Les voy a escribir nuevamente aquí arriba la fórmula de los cofactores por aquello de que no nos acordemos. Y el cofactor AIJ se calcula como menos 1 elevado a I más J por la determinante del menor y subíndice J. Entonces, A11. Si yo sumo A11, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar un número par. Entonces, no tiene caso que ponga el 1. Solamente voy a poner el menor de IJ, que sería eliminar renglón 1 y columna 1. Me va a quedar entonces los elementos 1, menos Menos 1, 1, 5, 5 y 7. Y calculamos su determinante, que sería 7 por 1, 7. 5 por 1 es menos 5, cambia de signo y es más 5. Entonces, A11 vale 12. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Seguimos, vamos a terminar el renglón. ¿Sale? Entonces sería A12. ¿Qué elementos me quedan en A12? Es eliminar primer renglón y eliminar el, la columna 2, pero ahora como la suma me da un número impar, voy a agregar acá el signo menos. Pueden poner el signo menos o pueden poner el menos 1, como ustedes gusten. Entonces los elementos que me quedan son 0, menos 1, menos 1, 3 3, y 7. ¿Y cuánto me da? Es 0 por 7 me da 0, 3 por menos 1 me da menos 3. Aquí tenemos menos, es menos 3, vuelve 3 positivo, entonces me da menos 3. El siguiente, que sería A13, la suma es un número par, entonces no le escribo ahí. Y A13, ¿qué valores sería? Sería el renglón 1 y columna 3. Es 0, 0, 1, 3 3, 5. y 5. 0 por 5 me da 0. 3 por 1 es 3, por lo tanto es menos 3. ¿Sí vamos bien? Vamos con la siguiente, A21. No sé si ya copiaron la matriz porque voy a ir bajando la pantalla y ya no van a poder observarla. ¿Ya le puedo bajar? Profe, pero ¿qué nos Ya, es 1 Mande. más 3 es 4, que no es positivo?
No, no se suma, no se suma, no se suma, se multiplica. 3 por 1, 3. Es positivo, pero recuerda que esos son los que cambian de signo y por eso es menos 3. Ah, ya, ya. Los que van así conservan el signo y los que van así cambian de signo. Entonces, A21. ¿Cómo nos va a quedar A21? El renglón 2 y columna 1. 4, 3, 5, 7. 4, 3 y 5, 7. 4, 3, 5, 7. 5. Entonces, 4 por 7 nos da Ya 13. Ya la resumí en esto. 5 por 3 son 15 y sería 15. menos 15. Pero Ah, tenemos 2 más 1. Aquí me comí el signo. ¿28 menos 15? Nos da 13 positivo y por el signo menos me da menos 13. Vamos con la siguiente. Que Sería sería 2, 3, A22. Es 2, 3, 3 y 7. 2, 3, 3 y 7. Aquí es positivo, entonces 2 por 7 son 14. 3 por 3 son 9 y sería menos 9. 14 menos 9 5. nos da 5. 5 positivo. A22, vamos con A23. 2 y 4, 3 y A23, 5. 2 y 4, 3 y 5. 3 y 5. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Sería 2 por 5, son 10. Ah, aquí nos faltó el signo, ¿eh? Menos. Factor menos. Espérame. Sí, menos, y sería entonces, era 2 y 4. Yo pensé que lo iba a agregar a lo último. No, porque si no me voy a confundir. Es 2, 3, 3 y 5. Entonces, menos 2 por 5, tenemos 10. 3 por 4 son 12, entonces sería menos 12. 10 menos 12 Más 2. nos, nos daría 2 positivo. ¿Vamos bien, niños? ¿O alguien tiene alguna duda? Y speak English. Sí, Bueno, profe. entonces tenemos... ¿Ah? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos con A, la tercera. sí, A31 y aquí Sería da 4, 3 positivo, y 1 menos entonces 1. sería el renglón 3 y columna 1. ¿Y cuánto me queda? 4, 3, Es 1 4, y 1 negativo. 3, 1 y menos 1. Entonces, 4 por menos 1 me da menos 4. 4. 3 por 1 me da 3, sería menos 3 y nos da como resultado menos 7. Y el último, bueno, perdón, el penúltimo, A32, la suma me da un signo menos. Y entonces tenemos renglón 3 y columna 2. Sería 2 y 3, 0 y menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2. 0 por 3 es 0, entonces me da 2 positivo. Y ahora sí el último, que es A33, es positivo
y es 2, 4, 0 y 1. Dos por una son 2 y el otro es 0. Entonces ya tengo todos los valores, miren, aquí de la matriz, sería nuestra matriz B, que sería los cofactores de mi matriz A. Entonces lo que tengo que hacer es ordenar cada término. Primero los voy a ordenar así como están, es decir, la posición A1, 1 es 12. La posición A1, 2 es menos 3 y después voy a hacer el cambio. Entonces escribo aquí, la matriz B, que es la de mis cofactores, me queda como 12 menos 3 y 3. Siguiente renglón es menos 13, 5 y 2. Siguiente renglón es menos 7, 2 y 2. Ahí tengo ya la matriz de mis cofactores. Ahora la adjunta me dice que la adjunta de A 12 es menos igual 3. a la transpuesta de B. Entonces lo único que tengo que hacer es mis renglones los convierto en columna. Entonces, todo completo, este renglón 1, lo colocamos como columna. 12 menos 3 y 3. Pasamos al siguiente renglón y sería menos 13, 5 y 2. Y el siguiente, menos 7, 2 y 2. Y listo. Ahí ya calculé la adjunta de esta matriz. Profe, me quedó una duda Dime. en la segunda cofactor, el de 1,2, Ajá. ¿cómo que le quedó? Ahí está. Aquí está arriba. Menos 3. No sé si ves ahí ya la pantalla. Pero, profe, que no es 0 por 7, 0. Ajá. Menos 3 es menos 3, por el menos de afuera es 3 positivo. No, recuerda que en esa matriz, cuando estamos, los números que van hacia abajo conservan el signo. Y los que van hacia arriba cambian de signo. Entonces acá me da 3 por menos 1, me da menos 3. Y le cambiamos de signo, me da 3 Ah, positivo. sí. Sí, nada más le lo resté, más no le puse el de la resta de la. Sí. Sí, cierto. Y aquí tenemos que tener cuidado en poner todos los signos. No sé si hay alguna duda aquí de cómo calculamos los cofactores o cómo se calculó la adjunta. ¿Hay alguna duda? En A12 no debe haber sido 3. ¿A cuál, perdón? Ah, no, olvídelo, ya vi por qué es menos 3, olvídelo. Sí. ¿Alguna duda entonces? Por ahí en mi investigación vi que el método terminaba en una división de la Sí. determinante. Ajá, es que ¿No le todavía falta vamos eso? por partes. Ah, Ajá. ok. Aquí, miren, lo que calculamos primero fue el menor. ¿Para qué? Para poder calcular cofactores. Una vez que ya vimos cofactores, ya pasamos a lo que es la adjunta. Entonces, ahorita vamos en la adjunta. Ya se nos acabó el tiempo, pero les voy a poner la fórmula de la inversa, que es precisamente utilizando la adjunta. Entonces, para calcular la inversa, mande. Profe, ¿me deja ver cómo le quedó la matriz? Aquí está en la pantalla. No sé si lo puedes ver ahí. Antes de la transpuesta. Ya, profe. Bueno, entonces aquí vamos a poner método de la adjunta. Todo esto que acabamos de ver nos está sirviendo para calcular la inversa de una matriz por el método de la adjunta. Y la fórmula es sencilla, es la inversa va a ser igual a 1
sobre el determinante de A por la adjunta de A, ¿sale? Eso es todo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que tener que para poder realizar poder revertirlo o calcular su inversa, tiene que ser que el determinante de A sea diferente de 0, ya que si tenemos que el determinante de A nos da igual a 0, generaríamos una indeterminación. Entonces aquí la única restricción es que el determinante de A sea diferente de 0. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí, por ejemplo, de esta matriz que ya calculamos su adjunta, podríamos calcular su determinante. ¿Cuánto es el determinante de esta matriz? Ya para terminar la inversa. Sería 2 por 1 por 7. ¿Cuánto nos da? Lo voy a ir poniendo aquí 14 en color azul. Aquí tendríamos 14. más Voy a 0 poner el determinante de A. 14, luego el otro sería más 0, 0 más 0 y es 3 por menos 1 12 menos 3 por 4 menos menos 2 2. Cambiamos de signos ahora y sería 3 por 1 por 3, menos sería 9 9 menos 9. 5 por menos 1 por 2, un menos 10, me va a dar más 10. Y el último, que sería 7 por 4 por 0, me da 0, entonces ya no lo voy a escribir. Quiere decir que el determinante de A, ¿cuánto me da? Es 14 positivo menos 12 menos 9 más 10. Y me da un valor del determinante de 3. Entonces, vamos aquí a la fórmula de esa misma matriz. La inversa sería 1/3, porque es 1 entre el determinante, por la adjunta que ya calculé, que sería mi transpuesta. 12 menos 13 menos 7 menos 3, 5, 2. 3, 2 y 2. Y listo, ya terminé. Si recuerdan, en el método de Gauss-Jordan no nos sale esta división porque por lo regular nos queda con fracciones. 2 entre 3 es 4. Menos 13 sobre 3 nos va a dar una fracción. Menos 7 tercios sería menos 1. 5 tercios. 2 tercios, 1 positivo, 2 tercios y 2 tercios. Si lo hubiéramos hecho con el método de Gauss-Jordan, nos hubiera dado la segunda matriz, que es exactamente lo mismo. Está más No fácil sé, el otro método, ¿no? pues ahí sí va a depender de cada uno, porque algunos ven más fácil este método. O sea, este método no está difícil, solamente que está más largo o más laborioso porque tengo que calcular los cofactores de todas las matrices Por eso y tengo sería que, acordarse de todos los pasos. pues nada más cofactores. Profe, ¿y el cofactor de 1, 3, cómo le quedó? 1, 3, 1, 3, 1, 3, menos 3. ¿Le da 3? Menos 3. A menos 3. Ah, ok. Porque en la matriz creo que lo puso positivo, ¿no? No, aquí está. Es 1, 3. ¿Dónde estás? Sí, A por ver, eso me 1, confundí, 3. sí. A ver, aquí. Ah, sí, me faltó el signo. Tiene usted razón. Y entonces este es negativo. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Solamente que les va a quedar de tarea esta matriz, que prácticamente ya calculamos su inversa. Van a calcular su inversa, pero con el método de Gauss-Jordan, para saber que si nos da el mismo resultado. ¿Cuál, maestra? La que está en pantalla, no sé si se aprecia ya la pantalla, es A y es 2, 4, 3, 0, 1, menos 1, 3, 5 y 7.
Ah, en el que acaba de explicar ahorita, en el último. Ajá, sí, 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 la que acabamos de hacer ahorita, pero lo van a hacer ustedes por el método de Gauss-Jordan, solamente para verificar que sí nos da la misma respuesta que tenemos aquí. ¿Sale? Está bien, maestro. Bueno, entonces nos vemos mañana y ya checamos. No voy a poner asignación de esto, ya mañana lo checamos en la clase a ver si les dio la misma respuesta o no. Y ustedes me dicen cuál ve más sencillo. Sale, profe. Bueno, entonces que Gracias, pasen un maestra. bonito día y nos vemos la siguiente clase. Aparte de eso, está Profe, muy bonito el día. Mande, ¿va a escucho. subir esto al Drive? Sí, Ah, bueno, ahí lo espero. Cuídense, profe. sí, hasta luego.